Creo que hay dos opciones. Una opción que todos seguimos pensando, que es que a Maduro lo entregaron, que hubo una traición interna. Es difícil pensar por qué no hubo una oposición real de su guardia personal. Prácticamente, pues este escuadrón entró sabiendo en qué habitación estaba Maduro, dónde ubicarlo. Alguien, por supuesto, compartió detalles de seguridad de Nicolás Maduro. A mí no me queda la menor duda. Alguien lo entregó desde adentro. No sabemos hasta qué nivel, si en un nivel bajo o en un nivel alto, pero bueno, estaremos viendo si esto fue un pacto o no. Si no fue un pacto, pues lo otro que estaremos viendo y fue una traición a bajo nivel, pues es a la vicepresidenta de Venezuela jugando pues una figura de oposición, resistiendo los embates, porque créanme que Donald Trump no va a poder secuestrar ahora a la vicepresidenta de Venezuela, porque vean ustedes cuál es la reacción de indignación internacional. Pues ahora imagínense un segundo bombardeo o un segundo secuestro, pues me parece que ya sería un costo insostenible para la administración Trump. Aún así se atreve a amenazar a la presidenta de México. Me parece soberbio, pero viniendo de Donald Trump, pues ya sabemos que la soberbia es como decir su nombre. Y ahora pues están tanteando el terreno, esa es la realidad, para ver si pueden hacer lo mismo con México, porque Trump no está hablando en abstracto, él está usando a los muertos por sobredosis en Estados Unidos como una justificación ya para invadir nuestro territorio nacional. Lo escucharon ustedes, salió a decir que hay 300,000 muertos al año por el consumo de sustancias y que la mayoría pues entra por México y también por Canadá, amenazando a los dos países con los que tiene que firmar un tratado comercial este año. Por supuesto que yo les decía en el streaming de la mañana, lo que está haciendo Trump al puro estilo mafioso de Don Vito Corleone es decirle a los presidentes de México y a la presidenta de México y al primer ministro canadiense, ya sea tu firma o tus cesos, pero algo va a estar en el tratado comercial. Lo que no dice es que Estados Unidos es el mayor consumidor de drogas del planeta. Entonces, lo que no dice es que el tráfico de armas desde Estados Unidos a México es una fuente de poder para los cárteles, es lo que los vuelve realmente poderosos. Lo que no dice de alguna manera es que su industria farmacéutica pues es la responsable de la pandemia de opioides que mató a cientos de miles de estadounidenses. Para él todo se resume en esta frase de que los cárteles mandan en México y que hay que hacer algo grave por el bien de México, como si le interesara a México, ¿no? Lo que siempre ha dicho es que en el lado mexicano lo que siempre se ha dicho pues es que se respete el derecho internacional, que no se usen las armas para resolver los conflictos. Y la realidad, amigos, es que más allá de la figura polarizante que pudiera representar Nicolás Maduro, en donde algunos lo defienden a capa y espada y otros lo odian con todos sus seres, es decir, hay gente que protege y ama mucho a Maduro, esa es la realidad, tiene su base y tiene gente que odia con todo su ser a Maduro, es decir, es un personaje de extremos, ¿no? En el caso de Claudia Sheinbaum estamos hablando de una presidenta querida por 8 de cada 10 mexicanos, casi 9. Entonces imagínense que Donald Trump se atreva a hacer algo, ni lo quiera Dios, vaya a decirlo, ni lo quiera Dios, en contra de la presidenta de México. Se volvería un paria internacional. Afortunadamente, desde el Senado y desde la Cámara de Diputados, desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, los propios gobernadores de México, muy particularmente los de Morena, pues ya han cerrado filas con la presidenta. Déjenme mostrarles también lo que se está reportando en estos momentos por, no nada más en el Senado, también en la Cámara de Diputados, que ya se ha condenado la violación al derecho internacional después del ataque de Estados Unidos a Venezuela. Dice la nota, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Pedro Vázquez, del PT, manifestó su rechazo a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, que produjo el secuestro del presidente de ese país, Nicolás Maduro, en una acción que atenta contra el derecho internacional. En un pronunciamiento firmado por él y dado a conocer esta mañana, el legislador lamentó que en la madrugada del 3 de enero del 2026, las fuerzas militares de Estados Unidos llevaran a cabo un injustificado ataque a gran escala contra Venezuela que causó innumerables víctimas y el secuestro de su presidente Nicolás Maduro. Y bueno, pues ya estamos viendo cómo el Congreso de México está cerrando filas con el pronunciamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum.
los gobernadores también de la Cuarta Transformación ya salieron a respaldar la postura y la figura de la presidenta, no solamente después de los ataques, sino después de la amenaza velada que hiciera esta mañana Donald Trump contra la figura de la presidenta de México. La nota dice, los gobernadores y gobernadoras de la 4T expresaron su respaldo en todos sus términos a la postura constitucional y de principios de la política exterior de la presidenta Claudia Sheinbaum, convencidos de que todo conflicto debe resolverse por la vía del derecho y mediante los organismos internacionales. Ahí está el cierre de los gobernadores, del Senado, de los diputados de Morena, del Partido del Trabajo, del Partido Verde Ecologista, que ya salieron a respaldar la postura federal al ataque de Estados Unidos a Venezuela. ¿Quiénes se han opuesto a esto? Por supuesto, los que se han opuesto a cerrar filas con el gobierno de México, pues es la bancada del PAN a través de personajes como Lili Téllez, la bancada del PRI a través de personajes como Alito Moreno, que esta mañana estaba celebrando el intervencionismo de Estados Unidos en Venezuela, cualquier pretexto para quedar bien y demostrar lealtad a sus amos, pues les parece una buena oportunidad. Ha condenado la intervención Claudia Sheinbaum de Estados Unidos en Venezuela y bueno, pues eso es lo que le ha molestado tanto esta mañana a Donald Trump y es la amenaza velada, la raíz de esta amenaza hacia la presidenta de México por algo que a mí me parece que además va con la Constitución mexicana, va con nuestra doctrina Estrada, siempre todo por la vía del derecho, nada por la vía de la fuerza. Pero bueno, pues les molesta esa doctrina de cuando acá al PRI y al PAN, si México siempre ha sido un país de paz, como quisiera el PRI y el PAN que México se pronunciara a favor de este intervencionismo. Eso va en contra de nuestra Constitución. Me parece que están llevando demasiado lejos el tema de sacar raja política de esta desgracia que ha ocurrido para Venezuela y que no debería de alegrar a nadie porque, repito, cualquiera de nuestros países puede ser el siguiente. Lo vimos cuando Obama, que se justificaron precisamente estas acciones legales cuando el operativo Rápido y Furioso, entregando a México a los intereses de Estados Unidos. Y bueno, pues eso es lo que tanto les molesta, que en este caso no se entregó la política diplomática de México a los intereses de la Casa Blanca. No solo le molestó a Donald Trump, también parece que le molestó demasiado al PRI y al PAN. Y es algo que todos debemos de anotar, porque hoy fue Venezuela, pero mañana puede ser cualquier otro país. Miren, México, por supuesto, que tiene una larga tradición de no intervención, desde, repito, la doctrina Estrada, un principio constitucional del 17, pasando por la postura de Cárdenas contra el franquismo, el asilo a exiliados de todas partes del mundo. Es decir, siempre hemos sido un país que apuesta por la paz, que apuesta por la autodeterminación. Y lo que está pasando hoy, pues es una prueba de fuego para esa tradición que no pasó la prueba el PRI, no pasó la prueba el PAN. No basta con publicar comunicados o con citar artículos de la ONU. Yo creo que hay que alzar la voz con fuerza. Eso fue lo que le molestó muchísimo a Donald Trump. Pero el riesgo es que si dejamos que esto se normalice, que lo que habría que poner en la mesa es que dejar que se normalice secuestrar a un presidente extranjero, que por el bien, porque alguien me decía aquí que me le voy muy fuerte a Donald Trump. Bueno, pues es que no lo quieren ni los estadounidenses. Es un tipo que está violando, déjense ustedes, la Constitución de Venezuela. Si viola su propia Constitución, si no respeta ni al Congreso de los Estados Unidos, porque se supone que el presidente de los Estados Unidos no tiene facultades para secuestrar a un presidente de otro país. Si quisiera declararle la guerra a Venezuela, esa declaración de guerra tuvo que haber pasado por el Congreso de los Estados Unidos. Está a nivel constitucional. Si no respeta su propia Constitución, ¿ustedes creen que nos va a pedir un vale en México? Y por eso es tan delicado esto, ¿no? Porque como decía Eric Hobsbawm, él decía, los imperios nunca mueren en silencio, y lo que estamos viendo de alguna manera es un imperio en decadencia que está gritando, que está pataleando, que hoy está a nada de hacerse de los recursos petroleros más grandes del planeta Tierra, porque Venezuela tiene las reservas de petróleo más grandes del planeta.
Y toda esa riqueza, pues ya se la está saboreando Donald Trump. Pero también se está saboreando el litio mexicano, el oro mexicano, la plata mexicana, el petróleo mexicano, nuestro gas, nuestros recursos naturales, el istmo de Tehuantepec. Yo se los decía hace unos días. Así que ese es el gran peligro de lo que estamos viendo y la importancia, por supuesto, amigos, de cerrar filas, más allá de que si tú eres de derecha o de izquierda, pues la patria es primero. Y la patria no es de derecha o de izquierda. Eso es lo que todos tenemos que entender. ¿Qué dicen nuestros amigos aquí en el chat? Pasen el link del presidente Andrés Manuel López Obrador. Díganme si hizo algún pronunciamiento el presidente López Obrador. Déjenme revisar en estos momentos aquí mientras estamos conectados. Si hay algún pronunciamiento de... No hay nada. No ha sacado ningún comunicado nuevo. Lo último que vimos fue pues el video que subió hace un mes. Nada hasta ahora de algún pronunciamiento del presidente López Obrador, pero ya lo había advertido él muy claramente. Si hay alguna amenaza contra la presidenta Sheinbaum, pues ahí sí se va a meter y va a salir. No se atrevería a tocar a México, son solo amenazas, pues pensábamos que no se iba a atrever a secuestrar a un presidente como Venezuela. Es decir, ni lo quiera Dios, ni quiero que así sea, ni repetir eso. Pero sí tenemos que considerar que hay que tomarnos cualquier amenaza contra la presidenta muy en serio. Y lo de esta mañana fue una amenaza. Ya de decir que la cumple o no, miren, no tenemos ni siquiera que llegar a ese extremo. Por respeto a la figura presidencial de México, no podemos tolerar ese tipo de amenazas, sobre todo cuando la presidenta no ha dado lugar a ese tipo de falta de respeto diplomática. Ella siempre ha sido muy cuidadosa de las formas y me parece que no es manera de expresarse. Diciendo prácticamente que México no tiene presidenta, que está de adorno, que en México gobiernan los cárteles. ¿Quién arma esos cárteles? Su país. ¿A quién le venden esos cárteles? A su país. ¿En qué dinero cobran esos cárteles? En su moneda de su país, en dólares. ¿Y el problema es nuestro? Perdón, mejor hablemos del problema que estás causando en nuestro país. Ya puso un comunicado AMLO. Bueno, vamos a leerlo con todo gusto. Es lo bueno de estar en vivo y aquí conectados con ustedes. En un momento agradecemos también a todas las personas que están mandando superchats, pero vamos a buscar aquí el comunicado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Hace una hora, efectivamente, lo vamos a compartir con ustedes aquí en vivo. Muchas gracias a todos por pasarnos este dato. Así que bueno, pues ahí les va. Vamos a poner el comunicado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Me parece muy bien ponerlo encima de este tuit de Lili Telles. Mejor ponemos algo productivo, ¿no? Dice el presidente López Obrador: estoy retirado de la política, pero mis convicciones libertarias me impiden callar ante el prepotente atentado a la soberanía del pueblo de Venezuela y el secuestro de su presidente. Ni Bolívar ni Lincoln aceptarían que el gobierno de Estados Unidos actuara como una tiranía mundial. Presidente Trump, no caiga en la autocomplacencia ni escuche el canto de las sirenas. Mande al carajo a los halcones. Usted tiene la capacidad para actuar con juicio práctico. No olvide que la efímera victoria de hoy puede ser la contundente derrota del mañana. La política no es imposición. Recuerde que el respeto al derecho ajeno es la paz, como nos enseñó Benito Juárez en el siglo XIX. Soy mexicano con mucho orgullo, pero también latinoamericano. Apoyo incondicionalmente a mi presidenta Claudia Sheinbaum. Por ahora no le mando un abrazo a Donald Trump. AMLO, excelente comunicado, con una advertencia muy clara la que da el expresidente Andrés Manuel López Obrador. No olvide que su efímera victoria de hoy puede ser su derrota del mañana. No le manda ningún abrazo a Donald Trump.
Muy buen comunicado. Muy oportuno, por cierto. El del comunicado del presidente López Obrador, el expresidente López Obrador. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.